Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde siempre les traemos los chismes, los análisis y las primicias que mantienen al mundo entero hablando. Es un placer enorme tenerlos aquí conmigo hoy, y antes de que nos sumerjamos de lleno en la emocionante historia que les tengo preparada, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra creciente comunidad. Solo tienen que darle clic a ese botón de suscribirse que ven ahí abajo, y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. No saben la de cosas increíbles que se están perdiendo si no lo hacen. Hoy, mis queridos amigos, vamos a desmenuzar una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y el mundo del espectáculo con una fuerza imparable. Es una de esas historias que demuestran el poder colosal de la influencia de una estrella en la era digital. Hablamos de nada más y nada menos que de Hande Erçel, la actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del globo con su talento, su carisma y su innegable belleza, y que ahora, para sorpresa de muchos y deleite de millones, ha decidido aventurarse en el terreno musical. Y déjenme decirles, ha sido un debut que ha reventado las redes de una manera absolutamente espectacular. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy va mucho más allá de un simple lanzamiento. Es un fenómeno cultural que nos invita a reflexionar sobre el impacto de las celebridades en la actualidad y cómo redefinen constantemente los límites de sus carreras. Vamos a analizar cada detalle, cada ola que este tsunami musical ha provocado, y a intentar entender por qué Hande Erçel no solo canta, sino que también domina el escenario digital con una maestría asombrosa. Ustedes saben, Hande Erçel no es una desconocida para nadie que siga de cerca el panorama del entretenimiento internacional. Su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito, gracias a sus protagónicos en series turcas que han traspasado fronteras, cautivando audiencias desde América Latina hasta el Medio Oriente pasando por Europa. La hemos visto desplegar su talento actoral en dramas intensos, comedias románticas que nos han robado sonrisas y hasta alguna lágrima, y siempre ha logrado conectar de una forma muy profunda con su público. Su trayectoria como actriz es impecable y su presencia en el mundo de la moda y la publicidad es igualmente dominante. Es un rostro habitual en las portadas de revistas de moda más prestigiosas, embajadora de marcas de lujo y un ícono de estilo para millones de jóvenes. Su base de fans es, para ponerlo suave, masiva. En Instagram, por ejemplo, sus seguidores se cuentan por decenas de millones, una cifra que la posiciona como una de las celebridades turcas con mayor impacto a nivel global. Entonces, cuando alguien con este nivel de influencia decide incursionar en un campo completamente diferente, las expectativas, naturalmente, se disparan. La noticia de que Hande se lanzaría a la música no fue un secreto guardado bajo 7 llaves, pero tampoco fue algo que se anunciara con bombos y platillos con meses de antelación. Hubo rumores, claro, como suele suceder con las grandes estrellas. Pequeñas pistas dejadas en entrevistas, alguna historia en Instagram con un micrófono, o colaboraciones misteriosas que los fans más acérrimos, esos detectives digitales que todo lo ven, supieron interpretar como señales. La anticipación fue creciendo orgánicamente como una bola de nieve que rueda cuesta abajo, ganando tamaño y velocidad. Los foros de fans se llenaron de especulaciones. ¿Sería pop? ¿Un balada melancólica? ¿Una incursión en ritmos más tradicionales? La incertidumbre solo alimentaba la emoción, y lo que era claro es que, pasara lo que pasara, nadie quería perderse el debut musical de Hande Erçel. No era solo la curiosidad por escuchar su voz, sino por ver cómo esta figura multifacética se reinventaba y desafiaba sus propios límites. Y entonces llegó el día. Sin un preaviso excesivamente largo, casi de repente, su música fue lanzada al mundo. El título de la canción, o quizás el nombre del proyecto, era intrigante, misterioso, y se sentía muy personal. Los primeros segundos de la melodía comenzaron a filtrarse en las plataformas digitales, y el impacto fue instantáneo, como si alguien hubiera encendido un interruptor y desatado una tormenta eléctrica en la web. La canción en sí, según los comentarios y análisis que surgieron casi al instante, se inclinaba hacia un pop contemporáneo con toques de emotividad, una instrumentación cuidada y una producción pulcra que resaltaba la calidad de su voz. Muchos se sorprendieron gratamente. Aquellos que quizás esperaban un producto meramente comercial o un intento forzado, encontraron una propuesta genuina, donde Hande no solo cantaba, sino que también transmitía una vulnerabilidad y una pasión que resonaban con el mensaje de la letra. No era simplemente una actriz cantando, era una artista explorando una nueva faceta, y lo hacía con una seriedad y un compromiso evidentes. La elección del género y el estilo vocal mostraban una cuidadosa curaduría,
optando por algo que le permitía expresarse con autenticidad y que al mismo tiempo tenía un atractivo masivo. No se sentía como un experimento, sino como una progresión natural de su evolución artística. Pero lo realmente explosivo, lo que justificó el titular de Revienta las redes, fue la reacción inmediata y abrumadora en el espacio digital. Desde el momento exacto en que la canción estuvo disponible, las plataformas se inundaron. En Twitter, hashtags relacionados con Andercel y su música se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los algoritmos de las redes sociales, alimentados por la incesante conversación, empujaron el tema a la estratosfera de la popularidad. Imaginen esto, en cuestión de horas la canción acumuló millones de reproducciones en Spotify, Apple Music, y especialmente en YouTube, donde el videoclip oficial se convirtió en un verdadero fenómeno. No eran solo las reproducciones, eran los comentarios, las comparticiones, los me gusta, los análisis detallados que los fans hacían de cada escena del vídeo, de cada verso de la letra. Los fans, esa fuerza imparable y devota que ha seguido a Ande a través de sus proyectos actorales, se movilizaron con una energía sin precedentes. Crearon memes, gifs, hilos en Twitter desglosando la letra, y reacciones en vídeo que mostraban su emoción genuina. Algunos lloraban de felicidad, otros bailaban con euforia, y muchos expresaban un orgullo tremendo por ver a su ídolo expandir sus horizontes. Era un sentimiento colectivo de celebración. No solo era la canción lo que impactaba, sino el evento que representaba el lanzamiento. Fue una demostración palpable del poder de una comunidad de fans bien organizada y apasionada, capaz de convertir un lanzamiento musical en un verdadero acontecimiento global en tiempo real. Pero el impacto no se limitó solo a los fans acérrimos. La noticia se esparció como pólvora entre la prensa especializada en música y entretenimiento, generando artículos, reseñas y debates. Los críticos musicales analizaron su voz, la producción, la letra y el potencial de su carrera musical. Algunos la elogiaron por su valentía y por entregar un producto de calidad, mientras que otros, quizás más escépticos, ofrecieron una perspectiva más mesurada, pero aún así, la conversación era constante y omnipresente. El lanzamiento de Andercel no era solo una nota en el pie de página del entretenimiento, era la noticia principal, dominando los titulares y las conversaciones en todos los rincones del mundo digital. Y hablando de videoclip, si es que hubo uno, seguramente fue una pieza clave en este tsunami digital. Un videoclip de Andercel no puede ser cualquier cosa, tiene que estar a la altura de su imagen, su estética y su narrativa. Es probable que el vídeo musical haya sido una obra de arte visual en sí misma, cuidadosamente conceptualizado para complementar la emotividad de la canción. Podría haber mostrado a Ande en una faceta más íntima, vulnerable, o quizás en un entorno visualmente impactante que realzara el mensaje de la letra. Los detalles estéticos, la iluminación, el vestuario, la dirección artística, todo habría sido meticulosamente orquestado para crear una experiencia inmersiva. Y si fue así, cada fotograma del vídeo se habría convertido en material para análisis, para capturas de pantalla, para la creación de fondos de pantalla, y por supuesto para los ya mencionados memes que inundan la red. Un buen videoclip, en la era de YouTube y TikTok, es tan importante como la canción misma, si no más, para captar la atención y generar esa viralidad deseada. Es la carta de presentación visual que solidifica la identidad del artista en esta nueva faceta. Este debut musical de Andercel nos hace reflexionar sobre varias cosas. Primero, el indudable poder de la influencia de una celebridad en la era digital. Una estrella de su calibre no necesita una campaña de marketing tradicional masiva para generar ruido, su propia existencia en las redes sociales es una plataforma de lanzamiento colosal. La interacción directa con los fans, la construcción de una comunidad leal a lo largo de los años, todo eso se capitaliza de una manera increíblemente efectiva cuando deciden emprender un nuevo camino. No es solo que los fans consuman su contenido, es que participan activamente en su difusión, en su celebración, convirtiéndose en el motor de su éxito viral. En segundo lugar, este movimiento de Ande también habla de la evolución de las carreras de las celebridades. Ya no es suficiente ser solo actor, o solo modelo, o solo cantante. La polivalencia es la clave. Los artistas de hoy buscan explorar todas las facetas de su creatividad, rompiendo los moldes y las expectativas. Andercel con este paso no solo ha demostrado su versatilidad, sino que ha abierto una nueva puerta en su carrera, una que promete expandir aún más su alcance y su impacto cultural. ¿Será este el inicio de una carrera dual exitosa, donde equilibre la actuación con la música?
Es una pregunta fascinante que solo el tiempo podrá responder, pero la base para ello ya está sólidamente establecida. Y finalmente este fenómeno nos dice mucho sobre el público. La gente busca autenticidad, busca historias, busca conexión. Cuando una estrella como Andercel, a quien ya admiran por su trabajo previo, se atreve a mostrar una nueva parte de sí misma, la reacción es de apoyo y fascinación. No es solo el consumo pasivo de entretenimiento, es la inversión emocional en la trayectoria de una persona a la que consideran inspiradora. La música en este contexto se convierte en otra forma de conectar, de compartir un pedazo más íntimo de su alma con el mundo. Y los resultados, como hemos visto, pueden ser absolutamente espectaculares. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué sigue para Andercel en el ámbito musical? ¿Fue esta una incursión puntual o el preludio de un álbum completo? La sed de los fans por más música es insaciable, y si este primer lanzamiento es una indicación, el futuro musical de Andercel promete ser tan brillante y exitoso como su carrera actoral. Lo cierto es que con este movimiento ha cimentado aún más su estatus no solo como una figura prominente en la actuación, sino como una artista multifacética capaz de dejar su huella en cualquier escenario que elija. Ha demostrado que su voz, en todos los sentidos de la palabra, tiene el poder de mover montañas y, sin duda, de reventar las redes sociales una y otra vez. En resumen, lo que hemos presenciado con Andercel lanzando música y reventando las redes es un testimonio vibrante del poder de una estrella en la era digital, la importancia de la autenticidad en el arte y la increíble capacidad de una base de fans leal para transformar un lanzamiento en un fenómeno global. Ha sido una muestra impresionante de talento, estrategia y, sobre todo, de una conexión genuina con el público. Y con esto, mis queridos espectadores, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por el impactante debut musical de Andercel tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta noticia con ustedes. Quiero agradecerles de forma sincera por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su continuo apoyo a nuestro canal. Significa muchísimo para mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Ya escucharon la canción? ¿Qué les pareció? ¿Creen que Andercel debería seguir explorando su faceta musical o prefieren verla exclusivamente en la actuación? ¿Cómo ven el futuro de su carrera después de este tremendo éxito? Dejen todas sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y me encanta debatir con ustedes, así que no duden en compartir sus pensamientos. Y por supuesto, si este vídeo les gustó, si encontraron la información interesante o simplemente les resultó entretenido, por favor, no se olviden de dejar un me gusta. Es un gesto pequeño, pero nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Andercel o con cualquiera que crean que podría interesarle esta increíble historia. Y si aún no forman parte de nuestra familia, este es el último recordatorio. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día espectacular. Hasta la próxima.